Ya chiquillos, vamos a empezar a hacer una tabla de ubicación. Para eso vamos a trabajar con solamente un ejemplo. Vamos a trabajar con algunas macros también, así que coloque atención con lo que vamos a hacer. Primero vamos a trabajar con una hoja de vínculo, tal como en algunos casos ya lo hicimos. Voy a modificar un poco esto. Por lo tanto, dentro de esta tablita, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos hecho algunas cosas, por lo tanto voy a copiar simplemente esto para no perder tiempo en eso. Y esto no es tan difícil, ¿no es cierto? Trabajamos con un formato de fecha que se llamaba hoy, tal como estaba con eso. Cada vez que usted abra, ¿no es cierto?, el Excel va a entregar ese detalle. Por lo tanto, a esta hoja nosotros le colocamos índice, ¿sí? Y vamos a trabajar con una segunda hoja, la cual vamos a llamar ingreso de datos, ¿sí? Una tercera hoja que vamos a llamar presupuesto. Y una cuarta hoja que por ahora vamos a trabajar solamente con una tabla de ubicación de fierro, ¿sí? Bien, por lo tanto, dentro de la tabla de ingreso de datos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a modificar también esto, vamos a copiar algún formulario, ¿no es cierto?, que podamos tener aquí, dentro de estos formularios, o mejor, partamos de cero y hagamos uno, ¿no? Bien, listo. Generalmente, cuando usted trabaja con una tabla de enfierradura, ¿no es cierto?, nosotros tenemos algunos campos que debemos manejar, y para eso vamos a echar mano a una de estas tablitas que ya hemos visto. Como por ejemplo, algunos de estos datos que son datos, entre comillas, de cierta lógica, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a copiar esto y ya les voy a explicar de qué es lo que trata. Bien, voy a copiar esto de manera invertida, por lo tanto voy a colocar botón derecho, pegado especial y voy a transponer esta información. Listo. Bien, por lo tanto, hasta ahora, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una tabla directamente lista, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos configurar y ver cómo o de qué forma, ¿no es cierto?, podemos ingresar o hacer esto de ingreso un poco más rápido dentro de lo que así respecta. Le voy a colocar un poquito más de formato a esto. Vamos a trabajar con alguna tabla de formato. A mí me gusta trabajar un poco más ordenado en el Excel, ¿ya? Esto es a gusto suyo, solamente no, maya mía no de repente, así que ya. Vamos a dejar esto encachado aquí. Y vamos a dejar estas celdas que también nos van a servir, pero las vamos a dejar sin relleno y las vamos a cuadricular también con la finalidad de poder preparar este ingreso, ¿no es cierto?, de alguna posible macros. Bien, voy a, voy a darle algún toque, ¿no es cierto?, a esto también como un formato de ingreso. Voy a ir aquí, voy a trabajar con más bordes. Y en más bordes voy a trabajar con algunos colores, como por ejemplo le voy a agregar una línea un poco más clara allí y le voy a agregar una línea un poco más oscura en la parte de abajo y de esa forma podemos trabajar con algún sombreado, ¿sí? Bien, a esto también si quiere usted le podría cambiar un poco también el color o algo así y con eso puede ir tomando un poquito más de fuerza, ¿no es cierto?, este mismo formato. Bien, con esto ya tendríamos un ingreso, ¿no es cierto? Una ficha, un ingreso previo, en el cual nosotros podríamos ya, con una simplicidad, ¿no es cierto?, de trabajo, podríamos estar respetando el formato, ¿no es cierto?, correcto que va teniendo el Excel, como por ejemplo, el trabajar de manera vertical. Bien, en el caso que nosotros agregáramos un dato y fuéramos colocando simplemente Excel, o sea, perdón, Enter, con esto ya podría estar un poco más solucionado. Bien, listo, voy a borrar esto. Vamos a dejar un poco más ordenada esta tablita. Bien, hasta ahora la idea es que con esto, ¿no es cierto?, usted pueda tener alguna mecánica de ingreso de datos. Para eso le vamos a colocar algún título también. Voy a colocar aquí ingreso de datos. Ok, lo vamos a dejar así. Lo podemos colocar en negrita y en título. ¿Ya? Listo. Así que voy a ir ahora a la tabla de fierro. Voy a volver a copiar esto exactamente igual. Control C. Voy a ir a la tabla de fierro. Voy a colocar esto también en algún color un poco más grato de trabajar, que solo sea simplemente blanco. Voy a colocar botón derecho. ¿Sí? Lo vamos a pegar. Chuta, a ver, volvamos aquí. Ingreso de datos. Dijimos que íbamos a seleccionar esto. Voy a ir a fierro. Vamos a colocar botón derecho, pegado especial. Y en pegado especial ya sabemos utilizar esta herramienta, por lo tanto transponer. Bien, le vamos a dar algunos datos, ¿no es cierto?, lógicos a esto, como por ejemplo, todos los datos que están desde esta parte, ¿no es cierto?, van a comenzar a salir directamente del plano. Por ejemplo, el eje, el entre y el y nos van a servir para que nosotros podamos saber una ubicación de qué es lo que estamos ubicando, ¿no es cierto?, dónde está nuestra combinatoria de ejes.
Con esto le vamos a dar aquí un toque también distinto y el elemento, el diámetro, la cota del plano y la separación van a ser directamente del plano. Bien, con el elemento podemos trabajar con alguna base, ¿no es cierto?, corrida o alguna validación de datos en la cual nosotros necesitaríamos abrir una hoja y aquí vamos a colocar base de datos, ¿sí? Y yo voy a colocar lo siguiente. Por ejemplo, voy a decir que puedo trabajar en hormigones de emplantillado, ¿sí? Emplantillado, podría trabajar en hormigones de cimientos, perdón, en fierros de cimiento, chuta. Oye, estoy cimiento. Ya podríamos trabajar en un fierro de muros, fierro de losas, fierro de vigas. ¿Ok? Bien, para esto vamos a estandarizar un poco esta información y le vamos a colocar un nombre aquí. Y vamos a decir que esto se llama elemento. Bien, le estamos colocando un nombre. Por lo tanto, en el ingreso, ¿no es cierto?, de validación de datos, yo en el dato de elemento tengo que ir a datos, dice validación de datos, voy a seleccionar un formato de lista, signo igual y voy a escribir elemento tal cual lo escribí anteriormente, ¿sí? Con eso, inmediatamente en Excel yo ya tengo toda la versatilidad, ¿no es cierto?, de trabajo con estas posibles categorías que yo ya hice. Dentro de la misma base de datos también vamos a trabajar con algún formato de diámetros en el cual yo pueda tener un diámetro 6, diámetro 8, diámetro 10, 12, 16, 22, 20, y así sucesivamente. Bien, 28, 30, etcétera, lo que usted quiera. Le vamos a colocar aquí diámetro. Diámetros. Listo. Para este ingreso de datos también vamos a utilizar esta misma formulita. Voy a ir a validación de datos, selecciono listas, perdón, lista, digo signo igual y digo diámetros. Diámetros. No utilicé acento ni nada, por lo tanto, la idea es que usted siga respetando lo mismo. ¿Ok? Bien, por lo tanto, hasta ahí, ¿no es cierto? Ya tendríamos nuestro primer dato dentro de lo que podría ser nuestra ubicación de enfierradura y también ya estamos trabajando con algunos datos de ubicación, como por ejemplo, si es que yo a esto digo, le voy a colocar un nombre también, voy a ir a inicio, voy a juntar las celdas y voy a colocar forma de la pieza. Bien. Listo. ¿A qué se refiere esta forma de la pieza? La forma de la pieza se refiere única y exclusivamente a cuando usted tiene, por ejemplo, alguna pieza con algún doblez, ¿no es cierto? Alguna pieza específica. Bien, por lo tanto, mientras tanto, vamos a cargar alguna información que usted pudiese necesitar. Dame un segundo, chiquillos, por favor. Les voy a mostrar algún ejemplo un poquito más claro respecto a eso. Dame un segundito. Ya, otra cosa más, mientras tanto sigue cargando la información que voy a ocupar aquí, podríamos comenzar a hacer algún ajuste de esto, ¿sí? Vamos a ajustar un poquito los tamaños, generalmente estos van a ser puros números, ¿sí? El doblez respectivo. Con respecto a la separación, en la que está expresada con una arroba, la cota del plano va a ser la cota completita, ¿no es cierto?, de la figura, el diámetro va a ser el diámetro obviamente del fierro, el elemento va a ser el mismo que nosotros ya hemos categorizado, y también ahora nos faltaría comenzar a trabajar con algún formato de formulitas, ¿sí? Bien, por lo tanto, yo voy a configurar aquí, vamos a trabajar solamente con un dato, le voy a entregar aquí un color blanco, vamos a copiar esta celda para mantener el mismo formato. Bien, hasta ahora no deberíamos tener mayores inconvenientes con esta tabla, ¿no es cierto?, de información. Lo único que usted ahora va a comenzar a hacer, ¿no es cierto?, y va a comenzar a respetar, vamos a trabajar con alguna información referente a lo que deberíamos estar haciendo como trabajo, ¿no es cierto? Ponga atención porque yo les voy a explicar de qué es lo que trata ese, ese número, ¿no es cierto? Y esa forma de la pieza. Les voy a mostrar una foto para que les quede un poquito más claro. Dame un segundo mientras tanto abro esto. Ya,
Ahora, ¿no es cierto? Una vez que esta información ya esté cargando, nos vamos a preparar para poder comenzar a trabajar con algún ingreso de macros y vamos a diseñar una primera macro, ¿no es cierto?, que nos va a servir para comenzar a exportar esta información antes de entrar en algún tipo de cálculo, sea cual sea el que nosotros necesitamos. Por lo tanto, manteniendo esto, yo voy a activar una macro, voy a ir a vistas, ¿sí? Y en vista aparece este icono y voy a grabar una macros y le voy a colocar aquí fierro, a aceptar. Bien, si usted no tiene este botón, lo debe sacar desde inicio y debe ir a complementos o opciones de Excel y ahí desde ahí lo debe comenzar a sacar esa información que le acabo de comentar. Bien, por lo tanto, yo estoy grabando ya esta macro de Excel. ¿Y qué es lo que es una macro? En términos simples, que usted esté grabando todo lo que ya está ejecutando dentro de este Excel. Por lo tanto, en la medida que yo ya esté grabando, si usted se da cuenta, ya aparece otro botón que dice detener. Yo voy a copiar esta celda y voy a ir a la base de fierro y voy a colocar aquí botón derecho y precaución con esto, debe colocar insertar celdas copiadas y desplazar hacia abajo. Si usted se da cuenta, se comienza a ordenar. Por lo tanto, voy a repetir este conducto y usted lo debe repetir en todos los conductos, en todas las tablas que usted o campos que quiere exportar. Por lo tanto, vamos a colocar aquí de nuevo, insertar, y esto lo tiene que hacer uno por uno. La idea de esto es que usted respete el conducto lo más claro posible, sea paciente en esto, no trate de no apurarse, ¿no es cierto?, de no apurar un poco, porque la idea es que esto le funcione bien, ¿no es cierto?, y ya va a ver cuál es la utilidad que usted va a tener. Vamos a copiar también esto, vamos a ir a fierro, vamos al elemento, ya, pegado especial. No cometa el error de hacer esto de un puro tirón, porque de lo contrario Excel lo más probable es que se tienda ahí a colapsar un poquito. Recuerde que lo que va a empezar a ocupar ahora no es un Excel muy común, de hecho ya está haciendo algo parecido, ¿no es cierto?, a lo que podría ser el funcionamiento de un pequeño software, por llamarlo así. Bien, vamos a ver cuáles son las utilidades que va a tener posteriormente esto. Bien, vamos a destinar un poco de tiempo. Usted debería ir repitiendo algo parecido en su tablita en la medida que va avanzando. Vamos a colocar a aceptar. Y también vamos a exportar las formas que tiene el plano. Bien, estas letras, adelantándonos un poco, ¿de qué nos sirven? Nos sirven generalmente para que usted, por ejemplo, si es que tiene alguna pieza en formato corchete, en L, como tensor, lo que usted necesite, la idea es que usted vaya colocando la misma información que le va apareciendo en el plano. Generalmente, hoy en día, los planos vienen con la nomenclatura clarita, donde usted ya puede comenzar a interpretar esta información sin mayores detalles. Cuando, por ejemplo, si es que un fierro, ¿no es cierto?, dice, mira, tengo un corchete que tiene una pata de 50, un largo entre medio, ¿no es cierto?, de 2 metros y la otra pata también es de 50, usted puede comenzar a exportar esos datos. La idea es que pueda avanzar lo más rápido posible con este formato de ingreso con este formulario de ingreso de datos. Bien, ya nos quedan 2 campos nomás. Vamos a escribir el último por aquí. Aquí, copiar, fierro, ya vamos en el casillero F, que son hartos casilleros de todas formas. De hecho, lo más probable es que usted con fierro se encuentre con 4 o 5 dobleces, pero de todas formas lo dejamos ahí listo en el caso de que tuviera que ubicar algún tipo de estribo, algún estribo especial. De todas formas no va a perder nunca esta información. Bien, listo. Hasta ahora ya se supone que ya terminamos el ingreso y la exportación de datos. Voy a ir a datos, voy a borrar este formulario. Ojo con esto, voy a comenzar a borrar cada uno de estos campos con la finalidad de que cuando usted termine el ingreso, ¿no es cierto?, usted pueda dejar el formulario listo para el resto de los datos que va a seguir ingresando. Vamos a dejar el campo en el cursor en el primer campo. Voy a ir a macros y voy a detener esta macros. Bien, hasta ahora la macro ya se detuvo. Si es que vamos, ¿no es cierto?, una vez más podría comenzar a grabar otra. Voy a insertar algún botón, voy a insertar una forma. Pensemos en alguna cualquiera. Voy a insertar, por ejemplo, esta. ¿Sí? Voy a insertar aquí esta tablita, este icono, le voy a colocar ingreso de datos. Ya. Le podríamos cambiar un color, si es que usted quiere, lo podríamos dejar con esto. Y también le podríamos colocar alguna sombra para hacerlo un poco más entretenido. Ahí está. Bien, ojo con esto, botón derecho, insertar o asignar macros, y ahí usted tiene todas las macros que usted tiene disponible. Nosotros le pusimos clase, en este caso le pusimos fierro a la macros que grabamos, por lo tanto, aceptar. Entonces,
Ahora, ¿no es cierto? Si es que usted debiese cubicar algo, usted debería trabajar con algo parecido a esto. Entonces vamos a colocar esto un poquito más chico. Bien, pensemos que usted va a cubicar este fierro, ¿sí? Este fierro está entre el eje A, ¿no es cierto? Por lo tanto, si es que voy a cambiar un poco esto. A ver, dijimos que está entre el eje A, entre el eje 1 y el eje 2. Usted tenía un elemento de fierro que iba a cubicar, que en este caso podría ser una viga. Si es que volvemos a esta misma figura, usted tiene un diámetro que es diámetro 12. ¿Sí? Por lo tanto selecciono diámetro 12, la cota del plano dijimos que eran 30 y la separación, perdón, la cota del plano son 450, 650, ¿sí? Listo, vamos a decir... A ver, aquí nos vamos a saltar un poco esto, porque resulta que este fierro está repartido en este sentido, por lo tanto la cota que usted debería utilizar son 15.50, ¿ya? Vamos a mejorar un poco eso, 15.50 y la separación ya dijimos que era 30. Esta la podemos colocar en metro, la podemos colocar en centímetros, depende como usted quiera. Bien, tenemos algunos largos del fierro que tenemos que respetar, como por ejemplo dice que el largo tiene 7 metros 20. Esto significa que el largo ya está entregado, pero si usted tuviera alguna dimensión, por ejemplo en esta patita, en la otra pata y en este largo, usted en el A, B o C debería estar colocando eso. Esto diría, por ejemplo, esto sería el A, esto sería el B y esto sería el C. Lo mismo en una pieza parecida, A, B y C, ¿no es cierto? En este caso tenemos solamente uno, tal vez por plano nos entregó el defecto y decía 7.20. Por lo tanto, en el resto no tengo datos. Voy a alinear esto, si es que si lo quisiera, y voy a colocar ingresar datos. Por lo tanto, lo que ya hizo esta macro, ¿no es cierto?, fue que mandó todos los datos inmediatamente para allá. Si es que yo quisiera cubicar otro tipo de fierro, como por ejemplo, pensemos que ahora voy a cubicar el eje, voy a cubicar este fierro que tengo arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto, si es que tengo esto, debería decir, mira, este fierro está en el eje... estaría en el eje 1, ¿no es cierto?, entre A y B, ¿sí? De nuevo, bueno, vamos a colocar aquí eje 1, entre A y eje B, el elemento sigue siendo viga, por lo tanto, en este caso el diámetro del fierro lo tenemos que ver, dice diámetro 10, vamos a pinchar aquí, vamos a decir diámetro 10, la cota del plano, dijimos que si es que antes este fierro se repartía de esta forma, ahora este fierro aquí se reparte así, por lo tanto tengo 6 metros 50, 6,5. Y la separación que me está indicando dice @25. Por lo tanto, debería colocar 0.25. Y no sucede lo mismo porque el largo ya está entregado, son 16.80. 16,80. Bien, vamos a ingresar y con esto ya se sigue integrando la información. Ubiquemos el otro fierro que está aquí, que ahora estaría en el eje 3 entre el eje A y el eje C. Vamos a decir eje 3 entre eje A y el eje C. Dijimos que también era una viga, tendría un diámetro específico y este diámetro dice que son 12. Decía que teníamos una cota del plano en la cual tengo que repartir esto, que son este fierro que está aquí, lo reparto en este tramo, por lo tanto son 5,50, 5.50 y la separación de este fierro son 35, 0,35. El largo completo de este fierro son 18,50, por lo tanto ahí tenemos 18,50. Vamos a hacer el ingreso correspondiente. Y voy a seguir jugando con el resto de los fierros. Veamos qué es lo que ocurre con este fierro que está acá, el último, ¿no es cierto? Diríamos, mira, este fierro está en el eje C, entre el eje 3 y el eje 2. Por lo tanto, ingreso eje C entre el eje 2 y el eje 3. Sigue siendo un elemento de viga. Sigo teniendo un elemento de diámetro algo, ¿no es cierto? Que deberíamos haber visto antes. Diámetro 12, @40. Por lo tanto, coloco 0,40. Y la repartición de este fierro va a ser a todo el largo. Por lo tanto, voy a mover un poquito esto. Y esto dice que son 16.50. 16.50 es lo que se tiene que repartir, ¿no es cierto? Y el fierro tiene una cota de 6.5. 6.5. Bien, ahí ya acabo de ingresar, ¿no es cierto?, la información, por lo tanto ahí está, si usted se da cuenta, está en una tabla ordenada, en una tabla mucho más simple de comenzar a ver, hasta ahí no deberíamos tener tanto problema. La macro ya no está funcionando, por lo tanto con esto ya simplifico inmediatamente lo que yo estoy haciendo. Ahora, ¿cuál es la idea de comenzar a trabajar? Deberíamos tener alguna opción, ¿no es cierto?, de poder hacer un cálculo rápido de cómo nosotros deberíamos ubicar esta información. ¿Sí? Por lo tanto, coloque atención porque vamos a hacer aquí una tablita en la cual yo voy a ir a datos
y voy a copiar estos mismos diámetros que son con los que yo estaba trabajando. Voy a ir a fierro, perdón. Nos vamos a saltar algunas celditas. Voy a ingresar aquí, botón derecho, pegado especial, usted ya sabe, ¿no es cierto? Transponer, y transpongo esta información. Voy a copiar el formato de esto mismo. Vamos a copiar el formato y lo vamos a dejar aquí. Bien, también necesitamos hacer algunos cálculos que nos van a permitir, ¿no es cierto?, comenzar a trabajar de una manera un poco más simple, algunos cálculos que nos podrían, ¿no es cierto?, ayudar a decir, mira, ¿cuánto es el largo de la pieza? Vamos a decir largo de la pieza, ¿sí? O largo de la barra, si es que así lo quiere, ¿sí? Bien, el largo de la barra tendría que ser, vamos a colocar esto un poquito más arriba, ya les voy a explicar el porqué, tendría que ser la sumatoria, ¿no es cierto?, la suma de todos los datos que usted tiene aquí, ¿sí? Bien, hasta ahora tenemos solamente 6.5. Voy a copiar este formato, lo vamos a mantener aquí para que no nos compliquemos. 6.5, vamos a copiar este formatito. Bien, y también voy a copiar el formato que está arriba para mantener el mismo orden. Vamos a insertar un par de filas aquí. Voy a copiar este formato. Bien. Listo, necesito el largo de la barra. También necesito calcular el número de piezas, ¿sí? Y el número de piezas tendría que ser la siguiente formulita. Nosotros decimos, mira, el número de las piezas que necesito van a estar de la mano con la cota del plano. Chuta, a ver, creo que aquí dijimos cota del plano, separación. Oye, este dato lo colocamos al revés, lo vamos a cambiar manualmente, no, 165040. Ese fue error mío, pero la macro sigue funcionando bien. Ya, el número de piezas. Tendríamos que abrir paréntesis doble, tendríamos que decir, mira, la cota dividida la separación, voy a cerrar el paréntesis, le voy a sumar 1 y listo. Por lo tanto, eso indica que necesito 42 piezas. Y finalmente, también podríamos decir, bueno, tengo el número de piezas, ahora lo debería pasar a kilos, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo podría decir, ok, kilos. Y para trabajar con kilos voy a colocar el peso específico del fierro y vamos a trabajar ahí con una formulita un poco específica. Vamos a decir, mira, voy a colocar esto, que sería el número de las piezas, ¿no es cierto? Lo voy a multiplicar por el largo de la pieza y además también lo voy a multiplicar por este diámetro, que lo voy a multiplicar al cuadrado, ¿sí? Y usted lo va a multiplicar, perdón, el diámetro de la pieza, no he hecho nada, tengo que ir a el diámetro de la pieza, lo voy a multiplicar de nuevo por el diámetro de la pieza, esto lo voy a multiplicar por 0,617, y ojo con esto porque aquí lo vamos a dejar fijo, voy a decir, fijemos esta celdita, ¿sí? Y voy a dividir esta última suma en 100, y con esto cierro el paréntesis y debería tener toda la formulita lista. Ok. Por lo tanto, ahora yo ya podría decir que tengo 243 kilos, ¿no es cierto? Y tal vez lo podríamos ajustar un poco en decimales y con eso ya tengo listo, ¿no es cierto?, mi primera tabla de cubicación. Hasta ahora yo podría decir que en ese eje tengo esa información clara. Bien, si es que nosotros arrastramos, esta información ya comienza a estar disponible para que nosotros trabajemos, pero mira lo que ocurre con estos signos. Podemos comenzar a mejorar esto. Por lo tanto, la idea de poder mejorar esto es que trabajemos con algunas pruebas lógicas y evitemos que eso pase. Por lo tanto, yo voy a trabajar con una prueba que se llama así, y voy a decir, mira, si esta celda, ojo con esto, está en vacío, abro comilla, con eso le implico que está en vacío, abro y cierro comilla. Punto y coma, ¿no es cierto? Deja la celda en vacío. Si es que no, realiza la sumatoria. Voy a cerrar el paréntesis, enter. Por lo tanto, si es que yo ahora arrastro, esta tabla, ¿no es cierto?, inmediatamente cambia su formato porque ya no me muestra esos ceros. Voy a realizar exactamente lo mismo con esto. Voy a decir sí, doble clic, ¿no es cierto? Vamos a decir sí, es que la cota del plano, cualquiera puede ser, signo igual, abro comilla, digo está en vacío, déjalo en vacío. Si es que no, realiza ese cálculo. Cierro el paréntesis. Chuta, creo que me faltó algún paréntesis, ¿no? A ver, veámoslo al tiro. Digo sí, esta fórmula sí, está bien, ya, ahí está bien. Sí, bien. Por lo tanto, vamos a arrastrar esto y ahí ya se comienza a mejorar. Le vamos a quitar algunos decimales. Vamos a trabajar solamente con
un decimal. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a aprovechar la misma formulita. Sí, doble clic, me muestra un paréntesis inmediatamente. Signo paréntesis. Y vamos a decir, mira, si es que esta celda, puede ser cualquiera de ellas, es 0, déjalo en 0. Si es que no, punto y coma, realiza todo ese cálculo que nosotros ya hemos visto. Voy a abrir un paréntesis. No, perdón, ahí lo vamos a dejar tal cual. Y voy a cerrar nomás. Enter. Bien, por lo tanto, ahora ya puedo arrastrar y de esta forma inmediatamente ya se acaba de mejorar un poco, ¿no es cierto?, el mismo ingreso que acabamos de hacer. Listo. Por lo tanto, esta fórmula que está acá, yo ahora la puedo adelantar, pero si usted se da cuenta, estamos trabajando con el dato a la inversa, es decir, si es que yo pincho esta celda, estoy en la celda 7, pero si miro la celda, estoy en la 8, ¿sí? Dice J8. ¿Y eso por qué? Porque en general lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparando esta tabla, por ejemplo, para el ingreso de una macros. Si es que yo voy a simular ahora un dato, voy a decir, mira, estoy en el eje A, en el eje 2, entre el eje A y el eje F, estoy en un elemento, por ejemplo, llamado muros, tengo un diámetro 12, vamos a escribir aquí, tengo una cota del plano de 10 metros y tengo una separación de 0,25 y tengo un largo de 10. Vamos a ingresar esto. Y mira lo que ocurre con mi tabla de fierro. Con esta tablita de fierro, al poder realizar esto, ¿no es cierto?, nuestra tabla ya se puede actualizar inmediatamente. Es decir, si yo arrastro, voy a poder estar haciendo el cálculo que acabo de hacer. Por ejemplo, aquí dice J9 y esto debería estar diciendo J10. Si usted se da cuenta, siempre estamos trabajando con una celda menor. Por lo tanto, hasta ahora, ¿no es cierto?, esta tabla nos está funcionando prácticamente sin mayores problemas. Bien, vamos a hacer un tipo de informe. Voy a seleccionar esto. Voy a colocar aquí, eliminar. Vamos a hacer un informe de ubicación. ¿Ok? A esto le vamos a llamar así. Vamos a colocar esto de esta manera. Voy a cerrar esto. Vamos a colocar informe de diámetros de fierro. Bien, coloca atención con esto porque vamos a decir, mira, si es que yo tengo esta celda, ¿no es cierto? Vamos a colocar, si es que este eje, pero vamos a trabajar con una fórmula así. Por lo tanto, vamos a decir, si es que este diámetro, ojo con esto, es igual al diámetro que tengo expresado aquí, ¿no es cierto? Yo le voy a decir que me muestre este número. Si es que no son iguales, quiero que la celda quede en vacío. A esta formulita le tengo que hacer alguna mejora, porque yo quiero decir, mira, si es que en B2, es decir, cualquiera de estas celdas, para eso tendría que dejar solamente el 2 fijo, integro un signo peso, lo puedo dejar fijo si es que esta celda que es vertical, también la podría dejar fija, siempre y cuando coloque un signo peso en la fila, en este caso. Bien, deje o muestre, ¿no es cierto?, todo lo que tengo en la celda número o llamada T, por lo tanto, hasta ahí, perdón. Ahora, con esta formulita y esta simple formulita, ¿no es cierto?, yo coloco Enter y mira lo que va a pasar ahora. Si es que yo arrastro esta fórmula hacia el lado, ¿sí?, y hacia abajo, también me va a comenzar a mostrar dónde están ubicados los detalles del fierro. Por lo tanto, esto lo vamos a colocar aquí. Voy a achicar estos decimales. Vamos a colocar esto. Hoy no sé por qué no me tomo la... Vamos a activar aquí. Ya, ahí está. Bien, por lo tanto, con este informe de fierro, si es que yo ahora digo, ok, vamos a hacer esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo voy a cambiar un diámetro. Pensemos que ahora el diámetro de esto no eran 12, sino que pensemos que es 8, pensemos que es 6, pensemos que es 22 y pensemos que es 16. Estoy haciendo algo fuera de lo que deberíamos hacer, pero solamente para que vea cómo funciona la tabla. Listo, ahí tengo mis fierros ubicados y si es que tuviera algún otro valor más, también puedo comenzar a tener, ¿no es cierto?, ese dato. Por lo tanto, hasta ahora ya hemos realizado una tabla de ubicación de fierro bastante simple, ¿no es cierto?, de poder hacer, con algunos elementos donde usted puede comenzar a trabajar con índices como por ejemplo macros, ¿sí?, algún indicador que tenemos ahí, y este ingreso de datos usted lo puede replicar para todo lo que usted necesite. Por ejemplo, podría hacer algo bastante parecido, si es que yo les muestro, podríamos hacer aquí un formulario de ingreso, si es que así lo quisiéramos también, por ejemplo, para el movimiento de tierra, y lo podríamos hacer de la misma forma. ¿Sí? Podríamos tener un ingreso de datos masivo para el resto de todas las tablas, donde yo finalmente en Excel trabaje solamente con estas tablas de ingresos de datos, donde yo pueda decir movimiento de tierra, moldaje, hormigón, fierro, etc. Y por lo tanto dejo que las tablas comiencen a hacer su pega, que es calcular
y yo simplemente me libero, ¿no es cierto?, de esa como carga de trabajo. Finalmente podríamos hacer una hoja llamada presupuesto. Presupuesto. Chuta, ¿qué pasó? Ahí está. Bien, donde nosotros podríamos exportar algún presupuesto que ya podríamos tener, como por ejemplo, voy a copiar esto nomás, lo voy a exportar así, esto no tiene ninguna ciencia. Vamos a colocar esto. Ya, disculpen, hice ahí un juego. Ya, por ejemplo, podríamos tener aquí movimiento de tierra, si es que yo quisiera también podría tener fierro, y el fierro para exportar esta cantidad, usted debe ir aquí, signo igual, vaya al ingreso de datos donde nosotros teníamos fierro, y podríamos hacer aquí una celda total o llamada total, y lo voy a mezclar aquí, voy a exportar esa celda, ¿bien? Por lo tanto, para mejorar esto, voy a ir a esta misma celda que dijimos que era la T14, la voy a pintar aquí de algún otro color, la vamos a mezclar así y voy a escribir aquí signo igual, suma, doble clic en este comando y vamos a sumar desde aquí hacia arriba con la finalidad que usted pueda tener todo claro. Bien, si es que tiene eso así, usted ya lo podría trabajar de una forma un poco mejor y podría estar marcando este casillero así y lo marca en negrita y con eso ya tiene su presupuesto exportado. Por lo tanto, si es que en algún caso usted cambiara algún diámetro, si es que su tabla funcionara de alguna forma distinta, por ejemplo, cambiemos este diámetro al diámetro 22, doy Enter y mi presupuesto ya inmediatamente cambió en cuanto a la cantidad. Mi cantidad también cambió y mi fierro también se acaba de ubicar en una sección distinta con la finalidad si es que, por ejemplo, me preguntaran cuántos kilos necesito o cuántos kilos tengo del diámetro 22. Al tener todo esto categorizado con distintas ubicaciones, usted también podría comenzar a trabajar con algún formato de filtros, donde usted, por ejemplo, pudiera decir, a ver, quiero ordenar todos los ejes que tengo de vigas, o tal vez simplemente podría trabajar con algunos formatos condicionales, donde usted dijera, mira, quiero resaltar, primero vamos a eliminar estos filtros, donde yo, por ejemplo, pudiera hacer algún formato condicional y resaltar por color cuáles son, ¿no es cierto?, los que diga es igual a, y vamos a escribir aquí, vigas, lo quiero en rojo, lo que sea, y puedo agregar otro formato condicional, lo que sea igual a, por ejemplo, muros, ¿sí? Quiero que esté en un formato verde, aceptar. Y también lo que esté, no me recuerdo cuáles fueron los otros nombres, losas. Bien, por ejemplo, si es que quiero que también dentro de esta tabla usted tenga algo que sea igual a losas, que por ejemplo esté en amarillo, aceptar. Si yo cambio alguna de estas inmediatamente a losas, ya se va pintando, inclusive usted con estos filtros podría comenzar a filtrar por color, por ejemplo. Filtrar por amarillo, inmediatamente va a estar mostrando. Por lo tanto, con eso usted ya puede tener un orden, ¿no es cierto?, en su futuro presupuesto o en su tabla de ubicación y así lo puede respetar para el resto de las cosas. Bien, por lo tanto, hasta ahora ya hicimos una base presupuestaria, así que con eso creo que estaríamos un poquito más claros, chiquillos. Bien.